La mayoría de nosotros anda con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que nos equivocamos en el rumbo o no alcanzamos las metas personales que nos proponemos. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien, como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, dependía de mí. Y si logran tener éxito en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura del autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos más responsables de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, del mismo modo que podrías tenerlo de alguien más. Y como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Puedes autorreforzarte y mimarte o insultarte y no ver nada bueno en tu comportamiento. O también puedes ponerte metas inalcanzables y zaherirte luego por no alcanzarlas, como hace mucha gente, aunque parezca lo más irracional del mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada cual elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al miedo y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está fuera. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa al autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más guapa o guapo, más inteligente, más sensual, más eficiente. La lista puede llegar a ser interminable. Se comparan permanentemente con quienes son mejores o lo superan en algún sentido. Los oirás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo, o soy un desastre. La expresión más vale solo que mal acompañado la sustituyen por más vale mal acompañado que solo. Cuando le sugería a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, tuvo un ataque de pánico. ¿Sola conmigo misma? Pero si no me aguanto un minuto. Soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentes revisiones interiores, duras e inflexibles, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos fundados en el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistía a un colegio cuyo sistema pedagógico se basaba en métodos de enseñanza sumamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia, a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio. Si no sabías la lección o no habías hecho los deberes, te sentaban en un rincón del aula mirando la pared y te ponían un bote en la cabeza con unas orejas de burro. No estoy exagerando un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro y contando hormigas. Si hablabas en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correcta consistía en que el profesor te diera unos reglazos en las palmas de las manos. Insisto, todo ocurría delante del resto de los alumnos como una forma de escarmiento público. Los golpes eran dolorosos y aunque no se trataba de latigazos, eran bastante parecidos. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por parte de los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria
Una paciente que no hacía más que autocastigarse. Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja. Se prohibía la mayoría de los placeres como si fuera un fakir. Y se imponía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo. Y no es una exageración. A muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los debería y las obligaciones autoimpuestas, ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan, sino que te despersonalizan. El hombre, que apenas tenía 35 años, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con la idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera. Y por eso cabe hacerse la pregunta: ¿qué hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? Para sobrevivir a la represión autoimpuesta, desarrolló 3 métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. 3 armas mortales. Castigarse a sí mismo hacía que se sintiera bueno, correcto y a salvo. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológico-moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices menores, como comerse un helado triple con chocolate y nata sin pensar en la gula, vestirse bien sin sentirse vanidoso o culpable, o mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es huir de los depredadores y maltratadores de turno. Huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo afrontarás. Pero cuando hablamos de autocastigo, el problema radica en que el verdugo seas tú mismo, y entonces lo llevarás a cuestas como una desventura. Defenderte será como escapar de tu propia sombra. Un buen número de personas posee un sistema de autoevaluación que los hace sufrir día y noche, momento a momento, e inexplicablemente se sienten orgullosos del martirio que se proporcionan a sí mismos. Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa. Colgarse uno mismo carteles que no hablan bien de ti o dejar y aceptar que te los cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría perjudicial para ti. Las clasificaciones sociales, estereotipos, tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rotulas negativamente a ti mismo. Confundirás la parte con el todo. En vez de decir, me he comportado torpemente, dirás, soy torpe. O, soy un inútil. En vez de decir, me he equivocado en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, no estoy comiendo correctamente, que soy un cerdo. El ataque sin contemplaciones y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te has equivocado, eres una idiota, ¿cómo crees que se sentiría ella? ¿Cómo reaccionaría? Le harías daño, ¿verdad? Pues de igual manera, atacar tu valoración personal, agredir tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas. Otras personas muestran la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismas, es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es racional y bien calculada, te ayuda a progresar psicológicamente, pero si no se calibra bien, puede afectar seriamente la salud mental. Los dos extremos son malos. Nadie niega que en ocasiones necesitamos una autoexigencia moderada o elevada para ser competentes en nuestra profesión.
El encargado de manejar material radiactivo en una planta nuclear no puede hacerlo más que bajo una alta exigencia de responsabilidad, del mismo modo que debe hacerlo un cirujano a la hora de operar a su paciente. No obstante, el desajuste se produce cuando estos niveles de exigencia se hacen imposibles de alcanzar. La idea de que debo destacar en casi todo lo que hago, que debo ser el mejor a toda costa y que no debo equivocarme son imperativos que llegan a convertirse en un verdadero martirio. Si ubicas la felicidad o la autorrealización exclusivamente en la obtención de resultados, muy pronto descubrirás la paradoja de que, para sentirte bien, deberás sentirte mal. El bienestar dependerá de tantas cosas ajenas a tu persona que te será imposible hacerte cargo de tus logros personales. El poeta Rumbeck dijo alguna vez: la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la salud mental, viajar bien. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor, y además manejan esquemas rígidos de ejecución, viajan mal, aunque quieran aparentar lo contrario. Quizá la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo o sobresalir en cualquier cosa, sino simplemente en intentarlo de manera honesta y tranquila, disfrutando mientras se lleva a cabo. Quedarse con el paisaje mientras vas hacia donde quieres ir. ¿Nunca has hecho un viaje con alguien que pregunta constantemente cuánto falta para llegar, mientras ignora las cosas que pasan por su lado? La concentración en el proceso es determinante para obtener un buen producto. Esta aparente contradicción, la de despreocuparse del resultado para alcanzarlo, no es tal, y queda bien escenificada en la enseñanza zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se concentra en sus movimientos, en la respiración, en el equilibrio, sin estar pendiente de acertar, dará en el blanco con solo apuntar. Pero si dar en el centro y obtener la máxima puntuación se convierte en una cuestión determinante, obsesiva, la ansiedad bloqueará la fluidez de sus acciones y fracasará en el intento. Si posees criterios estrictos para autoevaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia, de no dar en el blanco. Tu organismo comenzará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá en el buen rendimiento para alcanzar las metas propuestas. Entrarás en el círculo vicioso de los que aspiran cada día más y tienen cada día menos. Las metas imposibles harán que tu conducta nunca llegue al nivel deseado pese a tus esfuerzos, y al sentirte incapaz, tu autoevaluación será cada vez más negativa y alimentará el estrés, lo que te alejará cada vez más de tus objetivos. ¿Habrá mayor desatino? Y yo me pregunto, ¿habrá mayor desatino que ese? Las personas que quedan atrapadas en esta trampa se deprimen, pierden el control sobre su propia conducta e indefectiblemente se equivocan, precisamente lo que querían evitar. La premisa es como sigue: cuanto más hagas del ganar un valor, paradójicamente, más destinado estarás a perder. Los individuos muy autoexigentes utilizan un estilo dicotómico en la manera de procesar la información. Para ellos, la vida es en blanco y negro, sin tener en cuenta los matices. Tengo éxito o soy un fracasado. Soy capaz o incapaz. Soy inteligente o tonto. Esta forma de pensar es errónea, porque no hay nada absoluto ni rigurosamente extremo. Si miramos el mundo de esta forma, dejaremos de percibir los grises y los puntos medios. Cuando aplicas este estilo binario a la existencia, tu vocabulario se reduce a palabras como nunca, siempre, todo y nada. Chocarás con una realidad muy distinta a la que te imaginas. La incapacidad de considerar caminos intermedios y el miedo a perder o a no alcanzar tus objetivos hará que ignores las aproximaciones a las metas personales. Para aquellas personas que se mueven por el todo o nada, los acercamientos no se ven ni se sienten o simplemente pasan inadvertidos.
«Estoy o no estoy en la meta», dirán. Verás el árbol, pero no el bosque. Cambiar no es tarea fácil, no solo porque implica esfuerzo personal, sino por los costos sociales. Si alguien valientemente toma la difícil decisión de viajar bien y salirse de los patrones preestablecidos, la presión social será inexorable, en especial cuando las metas del individuo no son coincidentes con los valores del grupo de referencia. Por ejemplo, en determinadas subculturas, aquellos objetivos vocacionales que se distancian de la producción económica son vistos como sinónimos de vagancia o idealismo ingenuo. Una señora me decía en una cita: «Quiero que evalúe a mi hijo. Algo raro le está pasando. Quiere estudiar música en vez de ingeniería». Cuando cambiamos la ruta convencional por una más atrevida y ensayamos caminos nuevos, la gente rígida y apegada a las normas nos tildará de inmaduros o inestables, como si no cambiar de rumbo fuera sinónimo de inteligencia. Una rápida mirada a las personas que han jugado un papel importante en la historia de la humanidad muestra que la existencia de cierta inestabilidad e insatisfacción con el entorno son condiciones imprescindibles para vivir intensamente. Tanto la conformidad radical como el aplomo absoluto son baluartes que no mueven el mundo. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas si son fuentes de sufrimiento. ¿De qué otro modo podrías acercarte a la felicidad? Lo importante, entonces, no es solo manejar niveles adecuados de autoexigencia, no dañinos, sino también ser capaz de revisar y modificar aquellos criterios que te asfixian y te impiden ser como te gustaría ser. Para lograrlo, no puedes ser demasiado estable o demasiado estructurado. Necesitas una pizca de no cordura o de locura motivacional, en el buen sentido, evidentemente. Las personas muy autocríticas y estrictas consigo mismas sufren mucho porque el mundo no se acopla a sus expectativas. Han puesto tantas condiciones y requisitos para transitar por la vida que se golpean con las paredes de una normalización irracional y los debería a cada paso. Otros, en cambio, recorren una verdadera autopista cómoda y tranquila: ser flexible y revisarse a uno mismo. ¿Qué es ser flexible y revisarse a uno mismo? Es, sin lugar a dudas, una virtud de los individuos emocionales y racionalmente inteligentes. Los que no se aceptan a sí mismos muestran una curiosa inversión en las reglas que determinan la supervivencia emocional. Son demasiado duros consigo mismos a la hora de criticar su rendimiento y muy blandos cuando evalúan a otra gente. Por el contrario, según los datos disponibles, los sujetos que muestran una buena autoestima tratan de mantener un balance justo a la hora de autoevaluarse. No se destruyen ni destruyen a los demás. De ninguna manera estoy defendiendo el autoengaño sostenido. Simplemente pienso que a veces es muy útil para la salud mental hacer la vista gorda frente a pequeños e insignificantes errores o defectos personales. Al yo hay que mirarlo. El contrasentido es evidente. Las personas muy estrictas consigo mismas se colocan una camisa de fuerza para no desquiciarse, y el resultado suele ser el desajuste psicológico. Veamos a continuación una guía que puede servirte para salvaguardar tu autoconcepto del autocastigo, la autocrítica y la autoexigencia indiscriminada. 1. Trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Intenta no utilizar un criterio dicotómico o extremista para evaluar la realidad o a ti mismo. No pienses en términos absolutistas porque no hay nada totalmente bueno o totalmente malo. Es mejor tolerar que las cosas se salgan a veces del carril y no enloquecer por ello. Sé que duele, pero el mundo no gira a tu alrededor, ni todos tus deseos son órdenes para el universo. El cosmos no resulta tan sumiso. Aprende a soportar las discrepancias y a entender tu rigidez como un defecto, no como una virtud.
Tener la última palabra o imponer tu punto de vista no deja de ser una bravuconada. Las cosas rígidas son menos maleables. No soportan con facilidad la variabilidad del mundo que las contiene y se quiebran. Si eres normativo, perfeccionista o intolerante, no sabrás qué hacer con la vida, porque la vida no es así. El resultado será que la gran mayoría de los eventos cotidianos te producirán estrés, ya que no son como a ti te gustaría que fueran. Esta forma de estrés tiene un nombre: baja tolerancia a la frustración. Haz el esfuerzo y concéntrate durante una semana o 2 en los matices. No te apresures a categorizar de manera terminante. Haz un alto y piensa si realmente lo que dices es cierto. Revisa tu manera de señalar y señalarte. No seas drástico. Busca a tu alrededor personas a las cuales ya tienes catalogadas y dedícate a cuestionar el cartel que les has colgado. Busca evidencias en contra. Descubre los puntos medios y cuando evalúes, evita utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Tal como decía un reconocido psicólogo, no es lo mismo decir una vez robó a decir es un ladrón. Las personas, porque la intransigencia genera odio y malestar. Hazlo como un juego, a ver qué pasa. Convive con el desorden una semana y piérdele el miedo. Descubrirás que todo sigue más o menos igual y que tanto ímpetu controlador era una pérdida de tiempo. B. No rotules, ni te autorrotules. Intenta ser benigno, especialmente contigo mismo. Habla solo en términos de conductas cuando te refieras a alguien o a tu yo. C. Concéntrate en los matices. Piensa más en las alternativas y en las excepciones a la regla. La vida está compuesta de tonalidades más que de blancos y negros. Y D. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Esto no implica que debas necesariamente cambiar de opinión, simplemente escucha. Deja entrar la información y luego decide. Recuerda que si eres inflexible y rígido con el mundo y las personas, acabarás siéndolo contigo mismo. No te perdonarás ningún fallo. Serás tu propio verdugo. Veamos el segundo punto de la guía que puede servirte para salvaguardar tu autoconcepto del autocastigo, la autocrítica y la autoexigencia indiscriminada. Y es: revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. Por favor, no te asignes metas inalcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo con tus posibilidades y capacidades reales. Si te descubres intentando subir algún monte Everest y te estás angustiando, tienes 2 opciones racionales: cambias de montaña o disfrutas del paseo. Cuando definas alguna meta, también debes definir los escalones o las submetas. Intenta disfrutar, saborea el subir cada peldaño, como si cada uno fuera un gran objetivo en sí mismo, independientemente de la meta final. No esperes hasta llegar al final para descansar y sacarle gusto al trajín o a la lucha. Busca estaciones intermedias y piérdete en ellas un rato, en los recovecos y los caminos que no conducen a Roma. Escribe tus metas, revísalas, cuestiónalas y descarta aquellas que no sean vitales ni te lleguen desde dentro. La vida es muy corta para que la desperdicies en un devenir incierto o marcado por ideales que no te nacen del alma o son impuestos desde fuera y ajenos a tu ser. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni siquiera tú mismo. Veamos el tercer punto. No veas en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, serás incapaz de ver tus logros. Si solo ves lo que te falta,
mientras las estrellas. Hay veces que el corazón sabe más o capta más información que nuestra ceñuda razón. No estés dependiente de tus fallos. Intenta también dirigir tu atención hacia tus conductas adecuadas, las que te son productivas, aunque no sean perfectas. El método que te propongo es redirigir tu atención de una manera más benevolente y equilibrada. Cuando te encuentres focalizando negativamente tus malas conductas o pensamientos de manera exagerada, detente, toma un respiro y trata de inclinar la balanza. No te regodees en el sufrimiento. Veamos ahora el cuarto punto. No pienses mal de ti. Sé más benigno con tus acciones. Afortunadamente, no eres perfecto ni eres tan horrible, aunque te empeñes en serlo. No te insultes ni te pierdas el respeto. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas. Detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas y cuáles no. Y si descubres que el léxico hacia ti mismo es ofensivo, cámbialo y busca calificativos más constructivos y respetuosos respecto a tu persona. Reduce tus autoverbalizaciones a las que realmente valgan la pena y ejerce el derecho a cometer errores. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo-error, aunque algunas personas crean que el aprendizaje humano debe ser por ensayo-éxito. Esto es equivocado y posiblemente producto de una mente narcisista. El coste de crecer como ser humano es equivocarse y meter la pata, ley universal e inevitable. Es imposible no equivocarse de vez en cuando y por tal motivo no tienes más remedio que aceptarlo humildemente y sin pataletas. Lo que debes entender es que los errores no te hacen mejor ni peor, simplemente te curten, te muestran nuevas opciones y te acercan a una verdad que no siempre es agradable. Solo te recuerdan que eres humano. Cuando hablemos de la autoeficacia, volveremos sobre el miedo a equivocarse. Por ahora, solo debes asimilar un principio básico de la salud mental. Si yerras, no te castigues. Veamos el quinto punto. Quiérete la mayor cantidad de tiempo posible. Un autoamor estable es preferible a uno fluctuante y que dependa de factores externos. Autoestima estable y regulada por uno mismo. La premisa, si me va mal, me odio, y si me va bien, me quiero, es injusta para contigo. ¿Harías lo mismo con un hijo o con una hija? No, ¿verdad? Los amarías a pesar de todo y por encima de todos. Los educarías, claro está, pero el afecto por ellos no cambiaría en función de sus resultados. No se modificaría un ápice. Si el amor que sientes por ti fluctúa demasiado o depende de tus hazañas o grandes logros, quizás resulta que no te quieres tanto. Vale la pena aclarar que aunque una autoestima bien construida se mantiene en el tiempo y tiende a ser constante, no significa que en ocasiones sientas una escalada de mini odios pasajeros hacia tu persona por lo que hiciste o dejaste de hacer. Incluso puedes llegar a no soportarte durante un tiempo. Refunfuñarás, tendrás rabietas y discusiones de yo a yo, pero tu valía personal, si realmente te amas a ti mismo, nunca se pondrá en cuestión. Te perdonarás y volverá a surgir el idilio con aires renovados. No obstante, si las oscilaciones entre el autoamor y el odio personal son reiteradas, hay que pedir ayuda profesional. Veamos el sexto punto. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Las metas imposibles extremadamente rígidas aumentan la distancia entre tu yo ideal, lo que te gustaría hacer o ser, y tu yo real, lo que realmente haces o eres. Cuanto mayor sea la distancia entre tu objetivo, más frustración y más sentimientos de inseguridad. No te querrás a ti mismo, no aceptarás quién eres en verdad, sino al otro yo, al imaginario,
a uno que no existe. Si has idealizado demasiado lo que querrías ser, lo que eres te producirá fastidio. Y de acuerdo a mi experiencia como terapeuta, el único material de trabajo útil con el que cuentas para tu mejora es asumir quién eres, sin anestesia ni autoengaños. Quizá no te gusten muchas cosas de ti mismo, pero lo que interesa es tu materia prima, lo que muchas veces se te escapa y no alcanzas a ver por estar mirando el yo soñado que se desplaza por las nubes. Y veamos el último punto, el 7. Aprender a perder. La autoexigencia exagerada se mide en función de las posibilidades de cada uno. Es así de sencillo. Si no posees las habilidades o los recursos necesarios para lograr tus fines, la aspiración más simple se convertirá en una tortura. En estos casos, la reevaluación objetiva y franca de tus aspiraciones en relación a tus capacidades es la solución. Hay que aprender a perder. Existe una resignación sana cuando los hechos te embisten y puedes verlos objetivamente. Persistir obstinadamente en una meta suele convertirse en un problema. A veces hay que despertar de los sueños, porque no se harán realidad, y esto no te hace ni mejor ni peor, sino más realista. De poner las armas y entender que la batalla ya no es tuya, te hará más libre y feliz, un combatiente más eficaz de la vida. Hasta aquí los 7 puntos. Recapitulemos y aclaremos una cosa. La autocrítica moderada, la autoevaluación constructiva y el tener metas racionales y razonables ayudan al desarrollo del potencial humano. No estoy censurando la autocrítica y la autoexigencia. Lo que sostengo es que por escapar de un extremo psicológicamente pernicioso, la pobreza del espíritu, la pereza, el fracaso, el sentirse poco y el no tener expectativas de crecimiento, a veces llevamos el péndulo hacia otro extremo, igualmente dañino y nocivo. Eres una máquina especial dentro del universo conocido. No te maltrates ni te insultes. Para tener éxito, no necesitas el autocastigo. Esto ha sido parte del libro Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios: tengo el valor de equivocarme, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.